La segunda temporada no se detiene. En esta ocasión viajamos a Uruguay, un país con una cultura futbolística enorme, con una manera muy personal de sentir el juego. Nicolás Maidana nos acompañará y nos mostrará su forma de trabajar y lo que representa formar parte de uno de los clubes históricos no solo del país, sino también del continente. Les animamos a comentar y compartir el contenido para que otros compañeros de la profesión puedan beneficiarse. Les recordamos que permanezcan atentos a nuestras redes sociales, pues pronto vendrán muchas sorpresas que agregarán valor a nuestra profesión. Bienvenido, Nico. Para nosotros es un gusto y un placer poder tenerte acá entre profes, hacer un especial con un profesional que se encuentra trabajando en un grande de Uruguay y que, bueno, escuchar tu experiencia y tu punto de vista será seguramente un lujo para todos los que nos escuchan. Bienvenido. ¿Cómo andan, Salvador, Rudy? Un placer. La verdad que es un honor estar con ustedes y por sobre todas las cosas, nunca de gala, siempre con el overol como un obrero para estar trabajando y empujando entre todos. Así que vamos arriba. Ya para comenzar, coméntanos un poquito cómo te iniciaste en este mundo del entrenamiento y de la preparación física. Bueno, les comento un poco, como todo joven, cuando era chico, soñaba con poder ser jugador de fútbol. Por suerte ya desde muy chiquito me di cuenta que era muy malo. Y ahí, bueno, estaba entre ser periodista deportivo, que es algo que siempre me fascinó mucho también, o ser preparador físico. Y bueno, me incliné por ser preparador físico, consulté cómo tenía que hacer la carrera y demás. Y bueno, ya hace la carrera la inicié en el año 2010, pero ya desde el año 2008, sin ser estudiante de educación física, ya había empezado a hacer cursos, de atrevido y sin saber había empezado a entrenar a algún amigo. Y bueno, hasta ahí arranqué un nuevo capítulo de mi vida, que es el que siempre quise, el que siempre soñé. Y bueno, como todo, siempre uno arranca, como estamos hablando hace unos minutitos, con multikioscos, como se dice aquí, o multiempleos, trabajando en colegios, en diferentes lugares, yendo de un lugar para el otro, a veces sin día libre, como nos ha llegado a suceder, con días muy largos. Y bueno, hasta ahí se da que hay un club que desaparece en mi vida, que es el Club Iguá de Villa Biarritz, donde trabajé 6 años en el área de preparación física, trabajando como preparador físico también junto a un gran amigo, Agustín Fraga, como preparadores físicos del primer equipo. Fue el club que me formó como preparador físico. Ahí estuve 6 años, como le dije. Después estuve en Defensor Sporting, un equipo muy importante aquí en Uruguay, que forma muchos jugadores y de muy buen nivel. Estuve 2 temporadas. En paralelo a esto, estuve muchos años trabajando como personal trainer. Ahí trabajé con 2 amigos, Santi Alfaro y Fede Zeta, en un emprendimiento de ellos, Athletic Dome, entrenando deportistas también, jugadores de básquetbol, de rugby, de handball, hockey, bueno, fútbol ni que hablar. Tuve una breve experiencia en Boston River, donde ahí conocí a su coterráneo, Pedro de Pablos, un fenómeno. Y bueno, desde el año 2018 estoy en Nacional, con el primer equipo. Primero estuve a cargo del control de carga, mediante la utilización de GPS, y ya desde el 2019 estoy también a cargo de un poco lo que es el entrenamiento de fuerza y tareas en el gimnasio. Nico, ¿cómo has visto esa evolución que, bueno, desde que tú comenzaste en el fútbol, cómo has visto esa evolución o cómo ha ido cambiando un poco la preparación de lo que es el futbolista? En realidad, creo que lo que ha cambiado, ahí yo voy un poco para atrás, ¿viste? A cuando uno recién se iniciaba, a ver, tampoco es que hace tanto, porque soy joven. Y capaz algo que veo antes de entrar en el campo es la literatura que uno consumía hace 10 años y tal vez la que consume o se consume hoy en día. Yo me acuerdo al inicio, ¿viste? Cuando recién me iniciaba, eh, que había muchísimos más cursos de preparadores físicos, hablando tal vez de las carreras intermitentes,
y demás. Y creo que no se le daba todavía tanta importancia a esas metodologías más holísticas, como puede ser el microciclo estructurado o mismo la periodización táctica. Y ahí creo que hay un punto de inflexión, sobre todo para todas las personas de habla hispana, que es que se da, que aparece el mejor equipo de la historia, para mí que ha sido el Barça de Pep Guardiola, con el boom también de la selección española. Entonces creo que un poco en base a tantos éxitos es que empieza a sumergir al mundo, perdón, empieza a emerger al mundo mucha literatura de ese tipo, que antes, por ejemplo, a Uruguay no llegaba. Y bueno, hoy en día, por suerte, uno ha podido abrir la cabeza y empezar a consumir otras cosas, buscando siempre un equilibrio entre todas las corrientes. Nico, anteriormente nos comentabas que te empezaste desempeñando con el tema de control de cargas y ahora estás haciendo funciones de preparador físico de fuerza. Quisiera que nos comentaras cómo ves la incorporación de esos dos perfiles de preparador físico al cuerpo técnico y cómo es esa interacción con digamos, con el preparador físico de campo, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. Bien, creo que lo primero y más importante fue lo último que vos dijiste, que es un pilar que se llama comunicación. Creo que eso es muy importante, sobre todo en el caso mío, que yo formo parte de la estructura institucional. Entonces, uno obviamente, primero que nada, tiene roles bien definidos a nivel de institución, que es la institución, a ver, la que lo contrata a uno, la que le paga el sueldo, pero también uno también tiene que rendir cuentas al cuerpo técnico que lleva. Por eso me parece que es muy importante eso último que vos dijiste, que tiene que haber una muy buena comunicación, sincera, fluida, que es un poco lo que está pasando al día de hoy. Y ahí un poco son dos roles importantes que, a ver, que creo que van de la mano con esto que hablaba antes, de cómo ha evolucionado la manera de entrenar. Antes tal vez se entrenaba de una manera más condicional, donde uno podía cuantificar los esfuerzos de una manera más clara, decir, bueno, vamos a hacer 10 carreras de 1000 metros a X intensidad y no se necesitaba tanto el GPS. El tema es que ahora, desde mi punto de vista, al entrenar desde una manera más holística, integrada, donde entran los diferentes eh, eh, pilares del juego, como la parte técnica, táctica, física y psicológica, necesitamos cuantificar de otra manera y bueno, eso nos lo da el GPS y es una gran herramienta. Y después sobre el entrenamiento de la fuerza, me parece otro pilar muy importante. Sobre todo ahí, viste, algo que yo hay veces que digo, que hay veces que uno lee libros o lee autores que te dicen que la preparación física no existe. Entonces, sinceramente, con el mayor de los respetos, ¿no? Porque, a ver, yo acá no soy nadie en este mundo, eh, creo que es una estrategia de publicidad para hacerse conocer, porque si uno va a cualquier equipo importante, tienen 3, 4, 5 preparadores físicos con diferentes funciones. Y me parece que la fuerza es una capacidad muy importante porque hoy en día el fútbol se habla mucho de la velocidad y por sobre todas las cosas de la potencia. Y la potencia es una fórmula muy fácil, que es fuerza por velocidad. Entonces, si nosotros no trabajamos la fuerza y si nuestros jugadores no tienen un nivel mínimo de fuerza, nunca va a haber potencia, salvo casos excepcionales de jugadores con una genética exuberante, por lo cual creo que es muy importante el entrenamiento de la fuerza y que haya una o más personas que estén dedicadas a eso para que el trabajo sea de mayor calidad. Nico, y ya que comentabas ese aspecto de la fuerza, ¿no? De ese entrenamiento coadyuvante, quisiera bueno, que profundizaras un poquito más en ese apartado. Quisiera bueno, que nos describieses un poco más a fondo tus funciones actuales y cómo llevas ese día a día dentro de la institución. Bien, perfecto. Bueno, mira, esto es algo que lo leí hace tiempo de Javi Mayo en un libro donde él hablaba de 3 sesiones durante un día, ¿viste? Entonces, al día de hoy, un poco lo que venimos haciendo tenemos el entrenamiento en campo, que obviamente es la sesión más importante del día. Tenemos una pre-sesión, que esto
generalmente lo llevamos adelante unos 40, 50 minutos antes de iniciar el entrenamiento, donde ahí el objetivo es que el futbolista entre a la zona de boxes. Imagínate un auto Fórmula 1 que entra a zona de boxes, alineación, balanceo, bueno, más o menos es lo mismo. Entonces lo que buscamos ahí trabajar es preparar al futbolista para ese entrenamiento en campo que va a ser de una alta exigencia según el día, y donde lo que hacemos son tareas que no generen fatiga o que generen muy poca fatiga, porque la idea es que el tipo esté fresco para la sesión. Entonces, ejercicios de movilidad, ejercicios correctivos, ejercicios de core, mismo ejercicios de potencia y opliometría, son un poco el contenido que está destinado para esa sesión. También puede entrar algún ejercicio de fuerza, pero algún ejercicio aislado, no sé, algún trabajo si tuve alguna lesión y demás, pero algo más analítico. Y después un poco, esta es una idea que la había aprendido de unos amigos que trabajan en el rugby, que han trabajado con diferentes personas inglesas y que también lo he visto ahora cuando estoy en Europa, es de que la sesión de fuerza en sí, o buscar hacerla en un doble turno, que tal vez a veces es lo más difícil y con una diferencia horaria de 5 o 6 horas, o en su defecto hacerlo post sesión, termina el entrenamiento en campo, que los jugadores tengan una colación, ya sea con un batido, con frutas y o otro tipo de cosas, y ahí hacer la sesión de fuerza general, o en su defecto, como pasa algunas veces, si tenemos algún caso de algún jugador que tenga algún problema con la composición corporal o que tenga que hacer alguna tarea extra en el gimnasio, ahí en campo, perdón, o hacemos alguna tarea orientada a los hits o en su defecto alguna tarea complementaria en campo. Es más o menos lo que estamos haciendo hoy. Obviamente que maneras para trabajarlos hay miles, esta no es una verdad absoluta, pero bueno, creo que hoy para la dinámica diaria que tenemos funciona bastante bien. Sí, Nico, si bien dices que o sea, no hay una verdad absoluta como nos estás indicando, y enlazando un poco con lo que dijiste anteriormente y con esto que pudiste ver en distintos espacios como acá en España o en Inglaterra que estuviste hace poco, que nos dices que es esa de que la preparación física no existe. Hace poco pude ver una presentación de Eric Roqueta en cuanto al entrenamiento coadyuvante, de acuerdo a la metodología de trabajo que utiliza el Barça, y ahí explicaba bien él que sí, que realizan trabajos de fuerza, tanto pre como post sesión, y la importancia que le dan a este trabajo en la preparación de sobre todo las categorías juveniles en su proceso de formación. ¿Qué pudiste ver en esta experiencia que has tenido de poder visitar diferentes clubes y qué crees tú que puede ser adaptable a Sudamérica o a la idiosincrasia del suramericano como tal? Bien, bueno, vamos por parte. Primero, tuve la suerte de estar en el Barcelona, donde conocí a un excelente profesional y un tipazo, la verdad, un crack, Antonio Gómez. Y bueno, me contó un poco cómo trabajaban y pude ver un entrenamiento gracias a él. No, y obviamente que el Barcelona, a ver, es lo que hablamos con Antonio. Ellos están al más alto nivel y para soportar la carga que tienen los jugadores, o justamente una de las cosas en las que se basan es justamente en el trabajo coadyuvante. Yo creo que eso, viste, de la preparación física que no existe, yo creo que se le ha puesto al Barcelona ese rótulo, pero yo creo que no viene del Barcelona, porque tal vez son otros autores los que hacen más referencia a eso. Pero el Barcelona, obviamente que, justamente si tú ves el organigrama del Barça, son muchos preparadores físicos, cada uno con diferentes funciones. Siguiendo un poco con lo que me preguntabas, además del Barça, que me encantó, donde pude ver cómo trabajaban, también me llamó mucho la atención y me movió un poco el suelo, el Getafe, ya que ahí estuve unos cuantos días. Y la verdad que entrenan mucho, creo que
que se ve un poco que tal vez en un equipo como el Getafe de Bordalás, que es un equipo que está acostumbrado a jugar mucho sin el balón, bueno, y a jugar contra equipos de un nivel superior, muchas veces creo que un poco el rédito que están teniendo o el resultado se basa en ese trabajo condicional que hacen que sinceramente me sacudió bastante, me impactó, pero bueno, es un poco más lo que les decía hoy, ¿no? Que no hay un método único, sino que creo que el único método que existe es ese que uno aplique, que lo haga perdurar en el tiempo y donde al final del día los futbolistas se van a acostumbrar porque la mayor capacidad que tiene el ser humano es la de la adaptabilidad. Después también estuve en Real Madrid, conociendo un poco la cantera, donde ahí conocí a Nacho Sancho, también un crack. Y también viendo mucho la importancia que le daban, además de la parte más orientada al juego, todo lo que tiene que ver con las tareas coadyuvantes, donde también es un pilar para ellos. Después nos conocimos al final con José Lo Esteves, un gran redactador, que me estuvo mostrando un poquito todo el trabajo que viene haciendo en Fuenlabrada. Y también estuve en Inglaterra, ahí en Aston Villa un par de días. Y la realidad, para redondear un poquito, fui un afortunado, estoy agradecido a todas las personas que me abrieron las puertas ahora cuando estuve. Pude ver muchísimas cosas y obviamente dejando de lado, primero que nada, la capacidad de nuestros colegas, que yo siempre digo algo, ¿no? Que se lo comentaba Antonio mismo, que nosotros aquí en Uruguay, por ejemplo, el mercado académico que tenemos es muy chico. Entonces, si hay algo que le envidio a la gente que tiene una sana envidia, ¿no? Que puede estar en Europa, es el mercado académico que tienen que les permite ser mejores, debido a la gran variedad de cursos y demás. Y después, obviamente, está el tema de infraestructura, el tema económico, que eso obviamente es muy difícil compararse con monstruos europeos. También es cierto que en Sudamérica hay muchos clubes, sobre todo clubes brasileños, mismo equipos colombianos, que están a un nivel que sinceramente no le envidia nada a muchos clubes de Europa. Pero yo creo que la mayor diferencia eh, pasa siendo en algo que no se compra y en algo que no requiere dinero, sí requiere mucha energía y es el orden. Yo creo que el orden es todo. Y cuando muchas veces se habla de que un jugador sudamericano se va a Europa y de repente en 3 4 5 meses cambia el cuerpo, no solo tiene que ver, y bueno, y ni que hablar la manera de jugar, ¿no? Eh, no solo tiene que ver el entrenamiento que pueden llegar a hacer nuestros colegas, sino también el concepto de profesionalismo que se respira ahí, que inicia desde el club, sigue por los profesionales y ni que hablar por los jugadores. Porque muchas veces de repente un jugador de Sudamérica se va a Europa con una idea y cuando llegas allí es muy fácil, o te adaptás o volvés. Entonces, tal vez cosas que se hacen en Sudamérica en Europa no aplican o aplican en menor medida o en otro momento. Entonces, yo creo que un poco la diferencia se centra en el concepto 24/7. Creo que va un poco por ahí. Nico, y con relación a tu experiencia en Inglaterra, sé por buena fuente que hay un perfil de profesional del Sports Science que está muy asentado. También algunos clubes brasileños ya lo están implementando. Quisiera saber tu opinión con respecto a eso y si ves viable esa figura en Sudamérica del Sports Science. Bueno, obviamente que ni que hablar, que la figura del científico del deporte en Sudamérica, obviamente que la veo porque cada vez son más clubes los que, por ejemplo, tienen la posibilidad de acceder a tecnología como son los GPS. Entonces, si tenemos dinero o hay dinero para comprar esa tecnología, creo que tiene que haber dinero para contratar a un científico del deporte que tiene que ser el paso cero. Porque muchas veces se accede a tecnología muy costosa, pero no hay personas idóneas para utilizarla. Y también está bueno dejar en claro que las ciencias del deporte no se centra solo en lo que son los GPS, sino que abarca muchas más cosas.
Ya te diría que la figura más importante ahí no sería la del científico del deporte, sino la del Head of Performance, el de una persona que lidere todo un equipo de preparadores físicos para poder bajar lineamientos y armar una estructura. Y después, bueno, en Inglaterra estuve unos días en Aston Villa, que está ahí por medio de dos amigos, pude llegar. Y bueno, ya había hablado con otros preparadores físicos en otro momento, más cuestiones que, a ver, que todos podemos acceder en internet hoy en día. Y la realidad que me sorprendió un poco, primero que nada, que tal vez la manera de trabajar de ellos va orientada desde el punto de vista físico más a lo condicional. Tampoco hay que generalizar, sería un atrevido, ¿no? Pero vi un poco eso, de que tal vez tienen un foco más condicional, donde tienen un nivel de organización que la verdad es tremendo, una infraestructura ni que hablar sólida. Tengamos en cuenta también que la Premier League es de las ligas más ricas del mundo, ¿no? Y sí lo que veo, además de lo que pude ver ahora cuando estuve, y en base a otras charlas, como les mencionaba, que sí, en lo que son ciencias del deporte están muy avanzados ellos. Y después lo que a mí me gusta un poco de los ingleses o anglosajones en general, es capaz el concepto de entrenamiento de la fuerza. Ellos van por un concepto más simple, más sencillo. Ahí creo que un poco Michael Boyle con el libro que sacó en español, creo que le movió un poco la estantería a muchos, donde ellos hablan de que, a ver, el concepto para construir a deportistas fuertes es el mismo sin importar el deporte y demás, ¿viste? Y un poco lo que veo ahora cuando estoy en Inglaterra, ejercicios simples, ejercicios básicos, squat, pull-ups, clean, deadlift, ejercicios básicos que construyen a cualquier persona, que ayudan a construir a cualquier persona para que sea fuerte, ya sea un albañil, un médico, un futbolista, un jugador de básquet. Fue un poco lo que vi por allí. Nico, en cuanto a tu experiencia con el trabajo de control de cargas y porque si bien el GPS nos arroja muchos datos eh, importantes, ¿sí? Pero esa información que debemos transmitir al técnico, ¿qué tú crees que serían los parámetros más importantes que deberíamos tomar? Haciéndonos un poco un breve resumen, quizás porque esto llevaría una Sí, charla mucho sí, más larga, está claro. para tomar en cuenta, para nosotros poderle transmitir al técnico o también poderle transmitir a nuestros jugadores, y sea relevante esta información y a considerar para que puedan optimizar su rendimiento, también prevenir de algún tipo de lesión en cuanto a la fatiga que pueda Bien. tener. Primero creo que lo más importante es como con lo que iniciamos hoy, con comunicación. De la mano de eso, creo que es bueno siempre dejarle en claro al entrenador para qué se van a utilizar los GPS y cuál es su función. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez los técnicos te preguntan a mitad de entrenamiento, ¿cómo estamos? O fulano está cansado. Bueno, por eso creo que es importante que el entrenador sepa que, por ejemplo, la fatiga no es un factor que te vaya a arrojar el GPS. Para eso hay otras herramientas de carga interna, de control de carga interna. Después con los futbolistas también siempre es bueno tener una breve charla para contarles un poquito. También porque todavía está ese mito de que el GPS puede delatar al jugador en algunas cosas. Y para mí no es así. O sea, para delatar a alguien, la persona tiene que estar quieta durante 60 70 minutos. Pero sí mostrarle que el GPS no es una amenaza, sino que es una herramienta que, en la medida que nosotros, los que estamos del otro lado, hagamos un trabajo correcto o bastante bueno, vamos a poder ayudarlos a potenciar el rendimiento. Y después sobre las variables, fue un poco lo que decía el otro día en una charla. El GPS te arroja cerca de 85, 90 datos. Ahí hay que filtrar y elegir 4, 5, 6, 7, 8, o sea, no más de 8, y nosotros entendamos que son importantes. Hoy en día, por ejemplo, lo que usamos es la distancia total,
el high speed running, que son las distancias más 20 kilómetros por hora, la distancia de sprint. Usamos también las aceleraciones, desaceleraciones, también la velocidad máxima, ya que es importante, como bien dice la literatura hoy en día, poder exponer a los futbolistas al menos un día a la semana a velocidades cercanas hacia el 100%, entre 90 y 95%. Y estas son un poco las métricas que estamos utilizando hoy en día. También algunos datos por otras zonas, zona 4 que va de 14 a 19,8, zona 5, 20 a 25, zona 6, que ya la dije que la de sprint. Pero bueno, va un poco por ahí. Yo creo que lo importante en esto, que es algo que lo vengo hablando hace semanas con mis compañeros, es que bueno, ahora estamos con la tarea de querer poder armar cuál sería un estimativo de carga por jugador para cada sesión. Y bueno, es un puzzle que estamos por empezar a armar ahora con todo el tiempo que nos está dando el COVID. Pero también hay que tener claro que no hay una receta, porque, o mejor dicho, un volumen. Porque el otro día justo estuve haciendo una reseña de diferentes papers y te encontrás con equipos que el día -4 llegan a correr casi 8 kilómetros y equipos que corren 5 o 6. Entonces, ¿cuánto hay que correr? Y la verdad no sé. No sé. ¿Viste? Eso es lo que me gustaría saber. También hay que tener en cuenta dónde está uno, que si bien estás en un equipo grande de Uruguay con mucha historia, también jugás Copa Libertadores y de repente te toca ir a jugar al Maracaná o alguna cancha brasileña contra clubes con un nivel altísimo y bueno, y ahí se me viene a la cabeza también lo del Getafe, que el Getafe es un equipo que yo nunca llegué a ver los datos ni tampoco quise consultar por un tema de respeto, pero entrenaban mucho, mucho, mucho y así les ha ido a los tipos. Entonces, en lo que es control de carga y valores, la verdad, hoy en día, te soy sincero, no sabría poner un número para cada día. Nico, ya centrándonos en la actualidad, quisiera que nos hablaras un poquito de tu día a día. ¿Cómo es el día a día desde que te levantas hasta que te acuestas de Nico Maidana? Bueno, como todos los que laburamos trabajamos en el deporte, arranco el día bastante temprano. Ahí me voy con Félix, que es el preparador físico del cuerpo técnico, Félix Martínez. Nos vamos juntos para la ciudad deportiva. Ahí llegamos en torno a 2 horas previo al entreno. Hacemos un desayuno bien rápido en el complejo. Ya hablamos un poquito de lo que va a ser la sesión. Una vez terminado eso, ya armo los chalecos con los GPS, los dejo en el vestuario. Cerca de 1 hora, 50 minutos previo al entrenamiento en campo. Ahí ya me voy al gimnasio para hacer las tareas con los jugadores. Inicia el entrenamiento, estoy con la antena, con el iPad ahí acompañándome al firme, monitoreando un poco al equipo. Después, según el día, hay días que voy al gimnasio con algunos jugadores o con el equipo, otros días que no. Descargo los datos, se los envío al cuerpo técnico, los hablamos con los profes. Nico, perdón. Sí, ¿Esa monitorización la haces en vivo? sí, la hacemos en vivo, sí. Los GPS que tenemos son los Apex de Stat Sport, nos permiten monitorear en vivo y de manera bastante precisa. Estoy ahí con el iPad y con la antena. Ahí vamos cortando los ejercicios, si queremos ver alguna cosa puntual. Y bueno, después se les manda el reporte. Una vez que termino eso, me quedo en la ciudad deportiva, almorzamos ahí con el staff. Nos quedamos charlando un poco de fútbol, de cuestiones del día a día y demás. Y bueno, ahí ya vuelvo a casa. Hay días que llego a las 3 por ahí. Y ahí por lo general hago otras tareas ya orientadas al trabajo, pero por cuestión propia, ya sea leer, estudiar, hacerme algún resumen de algún libro. Después hago clases de inglés. Trato de entrenar un poco, soy bastante vago, la verdad no les voy a mentir. Me cuesta un poquito entrenar, pero bueno, trato de hacer algo para despejarme un poco. Y bueno, después llega mi novia de trabajar y bueno, ahí estoy un rato con ella, que si no también se me va a enojar si no le presto atención. Bueno, va un poco por ahí. Ahora justo estaba iniciando la tecnicatura de fútbol y con todo esto del COVID, bueno, voy a empezar a hacerla de manera virtual. También en paralelo a eso, en el club,
Estoy como consultor de lo que son las categorías menores de baloncesto y bueno, ahí por lo general una vez al mes o mes y medio, dos, nos estamos juntando con los profes para hablar un poco sobre los sistemas de entrenamiento que estamos llevando adelante y demás. Pero bueno, hoy en día es un poco el día a día que estoy teniendo. No es el día a día normal porque por lo general he estado acostumbrado a tener los días muchísimo más cargados, pero bueno, hoy que los tengo un poquito más alivianados, también aprovecho un poco para leer, que era algo que antes no podía hacer. Nico, ya para ir cerrando, nos gustaría que, al ser una persona que estás en una preparación continua, ¿sí? Recomendaras a todos los que nos escuchas alguna literatura que estás en este momento leyendo o alguna que ya has leído y que recomendarías a los profes que están empezando o algún colega que está ya actualmente trabajando y Bien, algún curso, alguna formación que también las ha valorado importante en tu formación y que crees que es una de las más relevantes, quizás aparte de quizás la carrera como tal de educación física, pero bien, algún curso, alguna certificación. bien. Bueno, para aquellos compañeros que se están empezando, que se están iniciando en esto de la educación física y la preparación física, antes de recomendarle una literatura o, o varios libros, darles un humilde consejo, que es algo que lo he aprendido, o sea, con el tiempo, y es que tenemos que buscar ese equilibrio entre la parte científica y los libros y un poco la parte práctica, que hay veces que cuando uno se inicia se aferra muchísimo a los libros y después la realidad en los lugares son muy diferentes, por lo cual importante que utilicen el sexto sentido, que utilicen el sentido común y por sobre todas las cosas también que no se olviden que trabajamos con personas y que pese a que sean jugadores de fútbol, de básquetbol o lo que sea, eh, son personas como nosotros y les gusta hacer las mismas cosas y a veces tenemos que ser medianamente empáticos para poder también potenciar su rendimiento. Y después sobre literatura, mira, te puedo decir, capaz los últimos libros que he leído, leí Legado, que es el libro de los All Blacks, y la verdad que es un librazo, está tremendo, porque te saca un poco de la burbuja profe y te lleva un poco a la burbuja más de, de organizaciones, de cultura de trabajo, que eso es algo que me parece tan o más importante que muchas veces el sistema de entrenamiento. Después, libros sobre preparación física. Hay uno que siempre lo recomiendo, que es Soccer Science, que es de Tony Strudwick. Está en inglés, yo estoy aprendiendo inglés, soy un neandertal con el inglés y me está sirviendo también para aprender un poquito de inglés. Después, libros en español de preparación física. Bueno, leí uno de Dani Guindos, que está muy bueno. Después, de los de David Casamichana, cualquiera de ellos que tiene dos, me gustan mucho. Después hay uno de Javi Mayo, tema que no me acuerdo de los títulos ahora. Y después un libro también que me ha gustado mucho, saliendo un poco también de lo que es la preparación física, es Liderazgo. Liderazgo de Alex Ferguson, está muy bueno. Después hay un libro en Uruguay que se llama No más pálidas, que lo pueden buscar, que también habla un poco sobre esa cultura de trabajo y la energía para trabajar. Y después sobre formación, bueno, está ahí en realidad lo que le decía hoy al inicio. A mí hoy me gustaría poder hacer máster, poder hacer doctorado, que por estar en Uruguay el mercado universitario no lo permite. Sí les puedo recomendar los diferentes cursos que está brindando hoy en día el Barcelona. Creo que son unos cursos muy buenos, donde hay profesionales de excelentísimo nivel. Yo hice dos cursos con ellos, uno de tecnología aplicada al deporte y el de gestión de carga, que está Casamichana, Castellanos, está Tim Gavet, y la verdad que son cursos muy buenos, que son algo caros, pero que
sinceramente son top. Y creo que hoy en día el Barcelona, para todos los que somos de habla hispana, creo que está siendo la mayor fuente de conocimiento para nosotros con esta plataforma que creó, con la página y demás. Así que también les recomiendo entrar a la página de Barça Innovation Hub. Nico, ya para cerrar y de antemano agradecerte tu tiempo y tu disposición y que nos hayas abierto un espacio para que nos pudieras contar tus experiencias y tus conocimientos, quisiera que nos dejaras una frase final para cerrar y una frase que te defina, que sientas que en algún caso te haya motivado para seguir adelante. Bien. Son las frases, tengo muchas frases. De repente una es que la leí hace poquito. Esperá que la voy a buscar, porque no la quiero decir mal. Que la leí en el libro de Los Solos Justo, que me agarraste desprevenido. Espera un poquito. Acá está. Es una frase que la leí en el libro de los All Blacks, que dice que los mejores deportistas del mundo entrenan más de lo que juegan. Es una frase de Sean Fitzpatrick, que está en el libro de los All Blacks y que me marcó bastante, porque es verdad, creo que todas las personas que son buenas en algo trabajan más que los demás. Y ahí ya entra la regla de las 10.000 horas para ser bueno en algo y tal, no me voy a explayar. Y después hay otra frase que a mí me gusta mucho, que creo que es de Pacho Maturana: se juega como se vive, se juega como se vive. Y esa es una frase que a mí me quedó marcada a fuego, porque por más bueno que seas en algo, por más talento que tengas en la actividad que sea, si vos no tenés esa hambre, si no tenés esa pasión, que al final del día termina siendo el valor agregado, difícilmente llegas. Difícilmente llegues. Entonces, el se juega como se vive, para mí es algo fundamental y que me hace al día de hoy que muchas veces cuando tenga que ver un deportista, primero lo mire del cuello para arriba y después mire cómo juega la pelota, el básquet o lo que sea. Así que un poco esas dos frases son dos frases una que me marcó mucho, que es la de Maturana, y esta la leí hace poco, que sinceramente me parece bastante verídica. Nico, para nosotros ha sido un verdadero placer, nuevamente te lo reitero, que nos hayas abierto tu tiempo y yo creo que esta charla llama mucho a la reflexión, llama mucho a la formación también, y para nosotros ha sido un verdadero placer que hayas dedicado un poco de tu tiempo y que de alguna manera nos haya abierto tu casa para que pudiéramos conversar. Creo que ha sido un gusto poder escucharte, una charla tan natural. Creo que creo una de las pocas charlas que hemos sentido ha sido tan natural, una conversación fluida y bueno, con la realidad que podemos convivir los preparadores físicos en este caso. Y bueno, darte las gracias por este tiempo que nos dedicaste, por tu sencillez a la hora de también prestarte para poder conversar con nosotros y poder brindar un poco de tu experiencia a muchos profes que quizás no tienen, como tú dices, en Sudamérica a veces el alcance académico no hay la oferta académica que desearíamos. Y bueno, esto es un espacio para que puedan tener algunos tips, algunos datos importantes y que le puedan ayudar en su medio, que conviven y en esta formación continua, como yo también lo llamo. Bueno, a mí me gustaría, primero que nada, darle las gracias a ustedes, porque ustedes son los que me abrieron las puertas de su casa, de su espacio, de su podcast, para, primero que nada, conocernos, para que me conozcan otros colegas. Y la verdad, me gustaría agradecerles también, porque ustedes son para nosotros, para los preparadores físicos que hoy estamos en nuestro país, un ejemplo a seguir, ya que ustedes dos son ejemplos de soñadores que se han animado a salir de esa zona de confort, de estar en su país, con su gente, con sus amigos, en su hábitat, donde son muy conocidos en lo que es el fútbol venezolano, para ir a otro continente, a otro país como España, para poder seguir luchando por sus sueños. Y la verdad que eso es algo, por ejemplo, que yo lo quiero hacer y todavía no me he animado, y no sé si en mi vida me voy a animar a hacerlo,
y ustedes lo hicieron. Y para mí, ustedes en eso son dos ejemplos. Así que me gustaría no solo agradecerles por este espacio, sino felicitarlos por esa actitud, por esa hambre, por esa pasión y ese valor que tienen para animarse a eso. Así que desde ya les agradezco por esta linda oportunidad que me han dado.